buenas tardes. Bueno, antes de entrar en contexto, me gustaría mencionar que a lo largo de lo que llevo estudiando la carrera, que son 6 semestres, un alrededor de 3 años, después de la ansiedad, la depresión y la inteligencia son de los temas que más hemos mencionado a lo largo de la carrera, pero no hemos hablado de la inteligencia y la depresión juntas. Y en esta ocasión, mi compañera Adirley Marín y yo, Estefania Arón, le vamos a hablar de la influencia de la depresión en la inteligencia no verbal. Ante todo, hablemos sobre cada una de ellas. Por un lado tenemos a la depresión. La depresión se entiende como ese trastorno del estado de ánimo que hace a una persona experimentar un profundo malestar. Es común que en la sociedad en la que vivimos se experimenten sensaciones de tristeza, ansiedad y desamparo en algunas ocasiones, pero no obstante resulta como de gran importancia saber detectar cuáles son esos síntomas depresivos antes de que se agraven y desemboquen un problema mayor, de cierta forma. Sí, entonces, según la Asociación Americana de Psiquiatría, ellos mencionaron en el 2013 que entre los síntomas de la depresión incluían alteraciones en el peso de la persona, alteraciones en el sueño, falta de concentración, falta de energía, sentimientos de inutilidad y culpabilidad. Las personas se están sintiendo inútiles y al mismo tiempo se están sintiendo culpables por diferentes situaciones a su alrededor. Incapacidad para concentrarse, alteraciones psicomotoras, o sea, una cantidad de síntomas y de problemas que está creando esta depresión. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, la Organización de la Salud empezó a calcular y dijo que esta patología es padecida por más de 300 millones de personas, ¿sí? Esto supone uno de los mayores retos a los que se enfrentan los profesionales sanitarios. Es un gran problema de vital importancia para todos porque la depresión puede llegar al suicidio, ¿sí? Por otro lado, Teresa Baró en 2018 expresó que la inteligencia no verbal es la capacidad para percibir e interpretar el comportamiento no verbal de otras personas y la habilidad para responder y actuar no verbalmente en cada contexto según los objetivos que se quieran alcanzar. Como estamos en constante interacción con el entorno, la inteligencia no verbal actúa siempre en dos direcciones, en una de recepción y en otra de emisión de los mensajes, es decir, hay una capacidad receptiva y hay una capacidad expresiva que permite como retroalimentar y dar la influencia de esos dos sentidos, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, además, la inteligencia no verbal engloba otras capacidades relacionadas que permiten que estas estén como en constante retroalimentación y esto sea eficaz y evolucione todo el tiempo. Según diferentes autores, la inteligencia no verbal tiene 8 pilares básicos. Entre ellos está la percepción, que es la forma en la como percibimos nosotros lo que está sucediendo en nuestro alrededor. La interpretación, la forma en la que nosotros interpretamos esa información que estamos percibiendo. La autoconciencia, que implica reconocer los propios estados de ánimo, nuestros propios sentires. La autorregulación, que en otras palabras, la autorregulación consiste como en la regulación de nuestras emociones y controlarlas, saber manejar esas emociones, esos sentimientos y esos impulsos. Está la adaptación, la forma en la que nos adaptamos a esos cambios que estamos viendo o viviendo a nuestro alrededor, la proacción, la planificación y el entrenamiento. Dicho todo esto, encontramos la pregunta de si los niveles elevados de depresión influyen en la inteligencia no verbal. Para poder darle respuesta a esto nos planteamos unos objetivos. Entre ellos encontramos como objetivo general identificar el coeficiente de correlación que existe entre la inteligencia no verbal y la depresión. Y como objetivos específicos serán aplicar los test psicológicos, el test de Raven y el test de Beck. Y por último, determinar el grado de correlación entre la inteligencia no verbal y la depresión.
Nuestra investigación la hicimos de forma cuantitativa. Se le aplicó el test, los dos diferentes instrumentos, a 30 adultos jóvenes en un rango de edad entre 20 a 25 años. Para esto, nosotros decidimos plantearnos dos criterios, un criterio de inclusión y unos criterios de exclusión. Entre los criterios de inclusión tenemos encontrarse dentro del rango de edad, que es lo primordial, saber leer, disponibilidad y aceptación para contestar los instrumentos, y en los criterios de exclusión encontramos adultos con deterioro de la capacidad verbal o cognitiva e instrumentos incompletos. Nos llegaron bastantes pruebas en las que habían realizado un test y no habían realizado el otro. Entonces, pues nos tocó, de cierta forma, cancelar o desistir de ese test. Hola, los instrumentos de evaluación utilizados en nuestra investigación son el test de Beck y el test de Rayban. El test de Beck es un instrumento autoadministrado. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser aplicado por la persona sin necesidad de tener a un psicólogo al lado. Consta de 21 preguntas de respuesta múltiple. Es uno de los instrumentos más comúnmente utilizados para medir la severidad de una depresión. Está compuesto por ítems relacionados con síntomas depresivos como desesperanza, irritabilidad, cognición como culpa o sentimientos como estar siempre siendo castigado, así como síntomas físicos relacionados con la depresión, como la fatiga, pérdida de peso, pérdida del apetito sexual. El test de Ray-Ban es una herramienta creada para medir inteligencia y el cociente intelectual, usando el razonamiento por analogías, la comprensión de formas y la capacidad de razonamiento con base en estímulos figurativos. Nuestro procedimiento fue, como dijo mi compañera anteriormente, aplicado a 30 adultos entre edades de 20 y 25 años, con previos consentimientos informado verbal y con una participación voluntaria. Los instrumentos se enviaron por vía WhatsApp, igual que las respuestas. Ellos nos tomaban captura y nos las mandaban y nosotros los resultados los agrupábamos en un Excel. Los resultados de la correlación. Bueno, podemos concluir según los datos obtenidos tras el análisis de datos y del cuadro de correlación que se presenta por pares de variables, que son el coeficiente de Pearson, el nivel de significancia y los números de personas que realizaron los test. Aquí se puede observar que la correlación de las variables se repite 2 veces. Lo podemos ver en los círculos en los cuales lo encerramos. Como son iguales, se puede escoger cualquiera de los dos datos. No altera nada que uno coja uno y coja el otro, igual son iguales. Primero, necesitamos saber qué es el coeficiente de Pearson para aclarar los datos. El coeficiente de Pearson es el que mide el grado de relación entre las variables. Si el valor es negativo, la variable es inversa, y cuando el resultado es positivo, la relación es directa. Y que cuando este valor se acerca a +1 o al -1, se asume una mayor correlación. Como pueden ver, nuestros resultados no tienen una correlación negativa débil con un resultado de -0,262, en donde nuestra variable A, test de Beck, es inversa
inversamente proporcional a la variable b, TED de Rayban. Bueno, seguimos con el nivel de significancia. ¿Qué es un nivel de significancia? Es una medida exacta o no de correlación entre dos variables. Y la regla que escribió Pearson dice que si este número es mayor que 0,05, significa que no existe relación entre las dos variables. Si este valor es igual o menor a 0,05, existe una relación significativa entre las dos variables. Si es igual o menor que 0,01, significa que hay una relación muy significativa entre las variables. Nosotras obtuvimos una significancia de 0,163, como pueden ver en la tabla. Esto nos indica que es mayor a 0,05, lo cual significa, como dije anteriormente, que no existe correlación entre las dos variables. No es mucho porque igual no trabajamos con muchas personas, pero se puede decir que no hay correlación entre las variables. Bueno, se concluye la correlación significativa de las variables trabajadas, depresión, inteligencia no verbal. Por tanto, consideramos que se aclara nuestra hipótesis planteada y confirmamos que la depresión sí influye en la inteligencia no verbal, ya que a mayor nivel de depresión, menor inteligencia no verbal. Muchas gracias, espero que haya quedado muy claro nuestra investigación. Nos vemos a la próxima.